Dios os bendiga y Dios os guarde, mis hermanos y mis amigos que me escucháis. Damos gracias a Dios por este día. Quiero compartirle una palabra que Dios me dio el conocimiento para podérsela explicar. La he estudiado y la he estudiado y Dios me ha dado el conocimiento para podérsela compartir. Vamos a estar leyendo en Jeremías 23:9. Lo vamos a partir en dos partes porque es bastante largo, desde el 9 hasta el 40 es largo. Entonces, como os lo quiero explicar un poco del entendimiento que Dios me ha dado aquí, pues quiero compartirlo hoy con vosotros en el 23 de Jeremías 23:9. Vamos a estar leyendo hasta el 17. Leemos a la comunión del Padre y Espíritu Santo. Dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el camino de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodomas y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y no cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre ellos. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios son benditas. Le pedimos a Dios cada día más que nos dé el conocimiento y la sabiduría. Aquí podemos ver cómo el Señor nos habla de los falsos profetas. Podemos ver que el Señor, Jeremías, su corazón estaba quebrantado dentro de él. Dice que sus huesos temblaban, que él se sentía ebrio como hombre a quien dominaba el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Por qué? Por la denunciación de los falsos profetas. Vamos a ponerle como tema denunciación de los falsos profetas, tal y cual está aquí en la Biblia. Vemos que por causa de los falsos profetas la tierra estaba llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra estaban desiertas. Amén. Podemos ver cómo Dios condena a los falsos profetas. Vemos en el 23:11 que dice: por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Aún en su casa él halló su maldad. Podemos ver hoy en día en los altares que hay mucha maldad, hay muchos impíos haciéndose pasar por profetas y no son profetas, sino más bien que son falsos profetas. Podemos ver los sacerdotes, que es un sacerdote, es un pastor, la cual lleva las ovejas, la guía, la dirige. Amén. Y podemos ver que muchos sacerdotes son impíos, están en los altares, están en la casa de Jehová, están haciendo maldad, están procesando maldad. Podemos ver que nos dice el 13 que en los profetas de Samaria él había visto desatinos, o sea que ellos profetizaban en el nombre de Baal, no en el nombre de Dios. Profetizaban en nombre de ese Dios falso. Y dice que en los profetas de Jerusalén él había visto torpeza, que cometían adulterio y amaban la mentira y fortalecían con las manos al malo. Amén. Para que ninguno se convirtiese de la maldad. Amén. A ninguno se convirtiese en la maldad, que todos ellos fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hablamos. Si Dios no nos manda a profetizar, no podemos profetizar
para estar bien con el pueblo, para que el pueblo se sienta bien, o más bien para adquirir un puesto en la iglesia o para adquirir fama o para cuantas cosas quieran. Nosotros tenemos que ser real y leales como Dios es en la palabra. Dice que los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra, porque había mucha hipocresía, había mucha falsedad. Dice que así había dicho Jehová de los ejércitos, que no escuchen palabras, que no escuchen la palabra de los profetas que profetizan y que os alimentan con vanas esperanzas, que hablan visión de su propio corazón. Muchas veces decimos, vemos visión de Dios y no es de Dios. Vemos visión de Satanás y no es de Satanás, sino que de nuestro propio corazón. Muchas veces estamos echando todo el tiempo la culpa al enemigo y muchas veces decimos que es Dios que nos da la profecía, pero en realidad aquí podemos ver que muchas profecías pueden salir del corazón del ser humano. Por eso tenemos que tener cuidado y estar siempre, siempre delante de la presencia de Dios. Si vemos una visión, si vemos una revelación, siempre irnos a la presencia de Dios, pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, la capacidad y la sabiduría y que nos dé la confirmación para saber si la revelación o la visión viene de Él y no que viene de nuestro propio corazón. ¿Qué nos quieres decir? Que muchísimas veces nosotros vemos visión y pensamos que es de parte de Dios y no es de parte de Dios, que nuestro propio corazón la ejecuta, entonces nuestra mente la piensa y nuestra boca la habla. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que pedirle a Dios en todo momento y cada circunstancia que nos aclare y que nos enseñen. Dice que debemos de cuidarnos de aquellos profetas, aquellos falsos profetas, porque son falsos, que nos alimentan con vanas esperanzas, aquellos que nos dan una esperanza falsa, que no nos hablan la verdad de lo que viene siendo cuando nosotros pecamos, el juicio que nos viene. Amén. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero si nosotros estamos totalmente en pecado, la iglesia está en pecado, sabemos que Dios nos va a castigar. Por eso dice que tenemos que tener cuidado con esos falsos profetas que nos alimentan con esas vanas esperanzas y que hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. O sea, ellos se inventan las profecías, no porque sale de la boca de Jehová, sino de su propio corazón. Y ellos dicen atrevidamente, amén, a los que me irritan. Jehová dice que ellos dicen atrevidamente a los que le irritan, Jehová dijo paz. ¿Dónde nos está hablando de paz? Sabemos que estamos un tiempo que se está cumpliendo la palabra. Y ahora yo le digo, ¿qué es un falso profeta? Os los explico. Un falso profeta son aquellos que le predican al pueblo de Dios una falsa esperanza y una falsa seguridad y paz. Aquellos que aseguran que los inmorales y desobedientes del pueblo de Dios no serán condenados por su maldad y que no tienen que tener la ira de Dios, que no tienen que temer ellos la ira de Dios y los juicios de Dios. Los falsos profetas son aquellos que desvían al pueblo de Dios a la idolatría, a idolatrar algo que no viene siendo Dios o alguien que no viene siendo Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cuando vemos un ministro, un profeta de parte de Dios está hablando de nosotros, idolatrarlo. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado de no desviarnos del propósito de Dios, de la palabra de Dios. Podemos ver que en el 23:14 nos dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio. Aquí podemos ver que Dios califica de algo terrible el adulterio espiritual de los falsos profetas. Se suponía que fueran por sus justos representantes, ¿verdad? Pero en lugar de esto, de ser sus representantes espirituales, que los llevaran al lugar verdadero, a donde Dios quería que ellos fueran, ellos eran como Sodoma y como Gomorra. El ejemplo de estos guías espirituales contribuyó mucho al aumento de la inmoralidad y del endurecimiento de corazón del pueblo contra el arrepentimiento. Cuando un ministro de Dios comete adulterio, es sobre todo una abominación delante de Dios. Es una abominación muy grande delante de Dios. Tal pecado no solo demuestra una infidelidad a Dios, sino también que demuestra un desprecio por Dios y por su palabra. Tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Porque nosotros tenemos que saber cuando Dios nos habla. Tenemos que pedirle un discernimiento a Dios. Cuando un profeta a usted le habla,
usted tiene que no de una vez creer todo lo que se le dice. Usted tiene que ir a la presencia de Dios, pedirle discernimiento a Dios y pedirle a Dios que le dé la confirmación para que si ese profeta está diciendo la verdad, Dios se lo pueda revelar a usted y usted puede estar confiado y puede estar seguro. Si el profeta de Dios le dio una profecía y no se ha cumplido, amén, espere a ver un tiempecito más a ver si se cumple, y si transcurrido el tiempo no se cumple la profecía, tal profecía es falsa, amén, porque lo que Dios dice se tiene que cumplir. Muchas veces hay que saber también entender, muchas veces no que la profecía es falsa, sino que si Dios le manda, dice que va a derramar juicio para su vida y usted se arrepiente y usted clama a Dios, entonces Dios le perdona. Y no porque la profecía del profeta fue falsa, sino porque usted se arrepintió y Dios le perdonó. Porque podemos ver el ejemplo de Jonás, podemos ver el pueblo de Nínive, la cual Dios mandó a proclamar, amén, juicio. Y el pueblo de Nínive se arrepintió, desde el rey hasta los animales, hasta los niños, cogieron ayuno, oración en ceniza. Y ellos se arrepintieron. El rey se quitó sus ropas reales, de su realeza, y se arrepintieron. Y Dios se arrepintió de haberlo destruido. Dios se arrepintió de haberle hecho mal. No fue que la profecía de Jonás fue falsa, sino más bien que por su humillación Dios tuvo de ellos misericordia. Amén. Pero tenemos que entender que cuando la profecía viene de Dios, hace algo en nuestro corazón, porque la palabra de Dios son cortantes y más cortantes que una espada de doble filo. Y llegan hasta el alma, hasta lo tuéstano, todo, hasta la coyuntura. Entonces, cuando nos profetizan algo, esa palabra tiene que hacer algo en nuestro corazón, porque dice la palabra que la palabra de Dios no retornará vacía. Como no retornarán vacía, cuando se profetiza algo, nosotros tenemos que sentir que Dios no ha hecho algo en el corazón, y sea que haya pecado en nosotros,